los distintos modelos atómicos y sus descubrimientos, o sea, qué se descubrió con cada modelo y destacar la importancia del descubrimiento del átomo. Todo surgió a partir de una pregunta que se hicieron los antiguos filósofos griegos, era de qué estaba formada la materia o cómo estaba formada la materia. Y para ello, estos se reunían y comentaban hasta que un día un filósofo dijo, si yo trato de romper una piedra, ¿cuál sería la parte más pequeña de la piedra? Y llegó un momento en que ya no podía seguir dividiéndose más y quedó en fragmentos muy pequeñitos. Entonces, ahí dijo Leucipo y Demócrito, quienes encabezaban estas reuniones, que la materia estaba formada por partes muy pequeñas, unas partículas que eran indivisibles, que era lo más pequeño que podía tener la materia, y como no se podían seguir dividiendo, le pusieron el nombre de átomo. Átomo significa sin división. Entonces, de ahí surgió, ¿no es cierto?, desde aquella época, esta inquietud por saber de qué estaba formada la materia. Existen dos corrientes o dos concepciones filosóficas al respecto de lo que está formada, ¿no es cierto?, la materia. Hay un grupo, una corriente que se llaman atomistas y el otro grupo que se llama continuistas. Los atomistas son aquellos que creen, ¿no es cierto?, que la materia se puede dividir a una partícula mucho más pequeña, que le llamaron átomo. Representantes del grupo de los atomistas son Leucipo y Demócrito. Y hay otro grupo que habla de continuistas. De ellos encabezan Empédocles y Aristóteles. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que los atomistas creen que la materia se puede dividir hasta cierto punto, muchas veces. En cambio, los continuistas hablan de tres elementos vitales de la materia que serían el aire, el agua, el fuego y el suelo. Por lo tanto, ellos no hablan de que la materia puede llegar a dividirse. Y estos eran temas de conversación muy profundos en la antigua Grecia. Y ellos trataban, ¿no es cierto?, de explicar a través de una experimentación. Obviamente que esta experimentación no cumplía con los requisitos que necesita hoy en día. Una experimentación que tiene que cumplir con ciertos pasos, desde la observación, plantear un problema, crear hipótesis, hacer un diseño experimental y luego repetir este diseño varias veces para demostrarlo, ¿no es cierto?, que se llega a lo mismo. Ellos, con ejemplos simples, como por ejemplo romper incluso una hoja y dividirla en varios trozos y llegar a un momento en que ya no la pueden seguir dividiendo. Por lo tanto, no tienen un método científico, pero sí tratan de demostrar, ¿no es cierto?, cosas y de, a partir de estas conversaciones, de estos análisis, llegar a ciertas conclusiones. Y es así como se dividieron estos dos grupos que no coincidían en el mismo pensamiento en cómo estaba formada la materia. Leucipo y Demócrito son los responsables de la teoría atomista, que después en el futuro se siguió estudiando por esta línea la materia. Esto partió en el siglo V antes de Cristo y ellos decían que solo había un tipo de materia en la naturaleza, que esta materia la podían dividir cada vez más en pequeñas partes hasta llegar a un momento en que no podían seguir dividiéndola. Ellos llegaron a ciertas conclusiones. La primera dice que todo está hecho de átomos, significa que todo tipo de materia, independiente de lo que sea, aire, agua, algo sólido, los gases, todo lo que nos rodea va a estar formado por materia y que esa materia va a estar formada por estos átomos que no se pueden seguir dividiendo llegado un momento. Otra de las características que tiene la materia, dicen que sus propiedades va a variar según el tipo de átomo y cómo estos se agrupan. Entonces ahí hablaban que era diferente la materia que estaba en estado sólido, de la que estaba en estado líquido y la que
formaba parte de los gases por el tipo de unión que tenían estos átomos, cómo se iban agrupando. Por último, decían de que los átomos no se podían ver a simple vista porque eran tan pequeños que no podía verse, ¿no es cierto?, al ojo humano. Otra conclusión que ellos tenían de que los átomos iban a ser eternos y que la propiedad de la materia iba a depender del agrupamiento de estos átomos. En relación a lo que el átomo puede llegar a ser eterno, hoy en día se sabe que un átomo se puede dividir en partículas subatómicas y después, con el tiempo y la tecnología, llegaron a descubrir que los electrones se siguen dividiendo en partículas más pequeñas. Por lo tanto, el átomo ya no es indivisible como se decía antiguamente. Hace muchos años que ya dejó de decirse de que el átomo ya no tiene división, pero queda con este nombre porque es el nombre que le pusieron los griegos en aquel entonces. En la teoría continuista, aquí están los representantes de este grupo, Empédocles y Aristóteles, y ellos hablan de los 4 elementos de la materia, y para ellos los 4 elementos más importantes que forman parte de la materia son el fuego, el agua, la tierra, el aire, y que estos 4 elementos siempre van a estar presentes en la naturaleza, no se van a perder, y que pueden durar muchos siglos. Por lo tanto, como pueden durar muchos siglos estos 4 elementos y que forman parte de la vida, ellos piensan, ¿no es cierto?, que un átomo, una partícula pequeña, no existe, que la materia no tiene límites, como se lo estaban poniendo Leucipo y Demócrito, que las partículas que llamaron átomos no podían verse, por lo tanto, si no se ve, no existe, porque ellos son de la postura del ver para creer. Y ellos decían que finalmente todo lo que nos rodeaba venía de esta combinación de los 4 elementos básicos. O sea que al juntar agua, aire, tierra y fuego, dependiendo de las combinaciones o cómo ellos se combinaran, iban a formar distintos tipos de materia. Pero era eso lo que regía el universo. Y para ellos todo lo que se pueda ver es lo que sí forma materia. En cambio el átomo, como era indivisible, indestructible, invisible, entonces ellos no creían en eso porque no se podía palpar, no se podía tocar, por lo tanto, ¿cómo creer en algo que no se ve? Aquí hay una línea de tiempo a partir de los enunciados de Leucipo y Demócrito, vino esta corriente científica que pasaron, pero muchos años, porque estamos hablando del 440 a.C., hasta que llega un primer científico en el año 1770, o sea, estamos hablando de más de 2000 años antes de que surgiera una postura nueva en relación a lo que es el átomo. Y Dalton toma lo dicho por Leucipo y Demócrito y él está completamente de acuerdo con las posturas que tenían Leucipo y Demócrito y también propone un átomo indestructible. Eso significa que el átomo no se puede dividir, pero estaba representado, según él, con la forma de una esfera compacta como se dibuja acá al lado de Dalton. Este fue el primer enunciado, después pasó más de 100 años y aparece un nuevo científico, Thomson, que también habla de átomo como una esfera, pero no es una esfera como algo compacto, sino que él dice que esa esfera tiene carga positiva y que incrustado en esta esfera se van a encontrar estas cargas negativas. Por lo tanto, a partir de Thomson ya se habla de que el átomo tiene 2 partículas, las positivas y las negativas. Y él habla de esta distribución de cargas negativas que él las llama electrones. Después, en 1903, Rutherford crea un experimento para ver el tema del átomo,
para ver cómo un rayo puede atravesar unas láminas y qué pasa cuando este rayo atraviesa estas láminas. Y ahí Rutherford dice que este átomo no solo es una esfera con cargas positivas y negativas, sino que el átomo tiene una parte central que él le llama núcleo, por lo tanto habla de un modelo nuclear, como un sistema solar lo representa él, que está el centro del átomo, que sería el núcleo, y que alrededor del núcleo estarían circulando estos electrones dibujando distintas órbitas elípticas, y no como cargas que estaban incrustadas en una esfera compacta y que no iban a tener movimiento. Después Bohr toma esta idea en el año 1913, pero el modelo que él propone no es un modelo de este átomo creado por Rutherford, sino que él dice de que el átomo que tiene un núcleo central, que tiene dos tipos de carga y no solamente carga positiva, sino que habla de cargas que están dentro del núcleo, aparte de los protones, una carga que es neutra, pero que está dentro del núcleo, y que alrededor circulan los electrones, pero formando órbitas circulares y no elípticas. Él toma la idea de Max Planck sobre la teoría cuántica de la radiación. Entonces, cuando se habla de teoría cuántica, él incluso dice de que estos electrones pueden ir cambiando de órbitas y van saltando, y este modelo cuántico significa que cuando un electrón salta de una esfera u órbita a otra, va liberando energía, y que cuando se devuelve y mientras más cerca esté del núcleo, empieza a retener más energía. Y ya en el año 1926, tomando en cuenta los distintos postulados, se propone un modelo mecanocuántico en donde se trabaja con ecuaciones matemáticas para poder calcular en dónde podemos encontrar el electrón en un determinado tiempo. Este modelo con ecuación matemática lo propone Schrödinger, y él dice que estos movimientos es en forma de ondas, así como también, ¿no es cierto?, viajan muchas otras partículas por el aire formando ondas. Y él propone este modelo, y que en la actualidad ya se ha ido estudiando mucho más, y hay un nuevo modelo que le llaman mecano cuántico. O sea, juntan lo propuesto por este científico más el propuesto por Bohr, que toma la idea de Max Planck. Entonces, en la actualidad se habla de un modelo mecano cuántico. Y eso quiere decir de que el electrón puede tener carga, tiene energía cuando éste se mueve, puede liberar energía o puede tomar energía. El ejemplo que hizo Schrödinger es un modelo con el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, tiene un núcleo con un protón y un solo electrón. En esta línea de tiempo en donde vimos que van pasando muchos años para llegar a los modelos más actuales, y que de a poquitito se fueron descubriendo distintas características de un átomo, ahora este descubrimiento de distintas partes del átomo va de la mano con el avance de la tecnología. Cuando empezó Leucipo y Demócrito, no había mucha tecnología para estudiar de qué estaba formada la materia, más que estas demostraciones prácticas de cómo dividir un tipo de materia que podía ser una piedra, un trozo de madera, un papel. Dalton, incluso cuando él toma la idea de Leucipo y Demócrito, también llega a las mismas conclusiones, porque en esos años tampoco había tanta tecnología como en la actualidad, en donde ya se puede estudiar con los distintos aparatos mucho más cosas, y se han ido descubriendo muchos más detalles de lo que pueda tener un átomo. Incluso cuando pasaron muchos años y empezó primero la presencia
de un átomo positivo, después que tenía cargas eléctricas, después se descubre el neutrón. En la actualidad se han descubierto los leptones y los quarks, y quizás en el futuro, dependiendo de la tecnología, puedan decir que el quarks y el leptón a lo mejor también está formado por partículas mucho más pequeñas que ellos. Entonces, todo va a ir dependiendo de estos avances en los descubrimientos, cómo va el avance también de la tecnología. Pero si no hubiese surgido esta curiosidad en algunas personas, porque hay algunas personas que uno mira a su alrededor y dice, bueno, ¿qué más se puede decir o qué más podríamos descubrir si ya se ha descubierto todo? Pero no va a faltar una mente más científica, más detallista, que algo le va a llamar la atención y va a tratar de demostrarlo, de dar una explicación, y así como van surgiendo nuevos antecedentes. Entonces, un científico tiene que tener esa capacidad de observación, de que las cosas le llamen mucho la atención, que sea meticuloso y quiera demostrar y tenga esa paciencia, ¿no es cierto?, para indagar y buscar. Entonces Dalton, cuando toma la idea y que él no encuentra que esté errada, como lo pensaba Aristóteles, él dice, sí, la materia está formada por partículas pequeñas y hay un momento en que ya la materia no se puede seguir dividiendo. Por lo tanto, está bien lo que dicen estos griegos, ¿no es cierto?, que un átomo no tiene más división hasta esta partícula más diminuta. Y él habló, cuando ve estas partículas y empieza a mirar lo que hay en la naturaleza, y da una explicación. Si tengo distintos elementos químicos, cada elemento químico está formado por átomos, átomos idénticos. Por ejemplo, el hidrógeno está formado por átomos idénticos, el cobre está formado por átomos idénticos, el carbono está formado por átomos idénticos, y cada uno de los elementos químicos de la tabla periódica están formados por elementos idénticos. Y que estos elementos idénticos, cuando se combinan, pueden formar compuestos, y compuestos que van a depender de la cantidad de átomos que tenga cada elemento, y esa va a ser la variable. Y también dijo que un átomo, y dependiendo del elemento químico, si es idéntico, cada átomo que forma parte de un elemento, todos van a tener la misma masa. Y cuando hay un compuesto que está formado por átomos diferentes, viene de una combinación entre ambos elementos, y que esta combinación en ese entonces habla de números enteros y sencillos. En la actualidad se sabe que no son números enteros, ¿ya? Y también dijo que estos átomos de estos elementos químicos, cuando se combinan y tienen una reacción química, pueden reorganizarse, reordenarse, formando nuevos compuestos y sin perder las características que tiene cada uno de los átomos. Y ahí él dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se va transformando, o sea, se empiezan a reordenar de una distinta manera, pero al separarlos siguen siendo los mismos átomos. Y de ahí surge el dicho que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, en la teoría atómica de Dalton, si queremos estudiar el oro, que esta es una piedra que está formada por oro, cada uno de los componentes de esta piedra va a tener átomos, y todos los átomos van a ser idénticos, todos son de oro, por lo tanto van a tener la misma masa. Y que esta piedra yo la puedo llegar a dividir en partículas pequeñas, y cada una de esas partículas va a seguir siendo oro. Él crea su propia simbología de los distintos elementos químicos que él va estudiando. Antiguamente la simbología no era con letras, sino que era con dibujos. Incluso los alquimistas tenían distintos tipos de dibujos para que otro extraño no encontrara sus descubrimientos y no entendiera su propia simbología, ¿ya? Hasta que después el ruso Dmitri Mendeleev creó la primera tabla periódica y empezó a ordenar estos elementos químicos que se encuentran en la naturaleza dependiendo de su masa.
¿ya? Entonces, él los ordena dependiendo de la masa que tienen y ya empiezan a buscar una simbología que nos diga más o menos el nombre del elemento. Pero esta simbología química, a veces nosotros decimos, pero el nombre es hierro y la fórmula química es Fe, pero tiene que ver con el nombre, si es griego o tiene otro nombre, ¿no es cierto?, de la época antigua en cuando se daban los nombres. Entonces hay muchos nombres griegos y también hay nombres creados por las personas que lo fueron descubriendo y dependiendo de la lengua que existía en ese país donde se descubría. Otra de las partes de la teoría atómica de Dalton habla de que si yo combino estos átomos, puedo formar compuestos, y estos compuestos habla de enteros y sencillos porque él toma las relaciones. Si tengo 3 átomos de color o 4 átomos de color plomo, también tengo 4 átomos de color rojo, se pueden separar y formo de a 2, o puedo ir haciendo distintas combinaciones, pero yo los voy a ir contando como números enteros. Entonces ellos los dibujaban y marcaban con colores. Lo mismo cuando se forman moléculas. Entonces él dice que estas moléculas vienen de átomos distintos, que se pueden juntar, también se pueden separar, pero cuando se juntan y reaccionan no pierden las características del átomo, de cada átomo. Después viene el modelo atómico de Thomson, que pasaron más de 100 años para que se planteara este nuevo modelo, y él habla de una esfera, igual como decía Dalton, que era una esfera compacta, pero esta esfera, él dice que esa esfera tiene una carga que es positiva, y esa carga positiva, esa esfera entera positiva, se le van a incrustar en él cargas negativas. Él hace un experimento de rayos catódicos. ¿Y por qué dice que atrae las cargas negativas? Porque en el sentido que él mueva esa carga positiva, va a viajar estos electrones y se van a unir a él, van a ir hacia el positivo. Y él incluso invertía la posición de su experimento y veía que cambiaba y siempre circulaban, ¿no es cierto?, hacia donde estaba esta esfera positiva. Pero después se descubrió que no es que viajen, ¿no es cierto?, porque se va cambiando, sino que esta forma de moverse estos átomos es porque se atraen cargas opuestas, y por eso que aunque lo moviera en un sentido o en otro, siempre se van a atraer hacia cargas opuestas. Pero él hizo ese experimento y dedujo de que esta esfera era positiva y que atraía las cargas negativas, incluso si cambiaba de posición, la circulación de estas cargas eléctricas iba en sentido contrario, buscando el lado positivo. Él hablaba de cátodos y de ánodos. Y dice que esta partícula en su interior está formada por subpartículas, pero que esas no se pueden descubrir porque no se puede romper el átomo. Entonces, finalmente, él concluye de que un átomo tiene carga positiva y tiene carga negativa, pero que esa carga negativa se incrusta en este átomo positivo, ¿ya? Es como imaginarse una galleta de estas cookies, que es una galleta con masa dulce y que se le incrustan pedacitos de chocolates. Entonces, ese es el modelo que plantea Thomson. Y él habla de que este átomo positivo, como atrae estas cargas negativas, cuando atrae a las cargas negativas, queda eléctricamente neutro. Entonces habla de una igualdad de cargas, o sea, la carga positiva que él tenga va a ser esa cantidad de electrones que va a atraer, quedando completamente neutro el átomo. Entonces, este es el dibujo que propone él, que esta esfera es positiva y se la asocian a él. Y después se descubre que los electrones no están incrustados y sin movimiento, sino que el electrón, incluso en la actualidad, se dice que es difícil de encontrar porque puede estar en un momento en un lado y al segundo
después puede estar en otro lado o haber saltado de órbita. Por lo tanto, cuesta encontrar a un electrón porque tiene mucha movilidad. Entonces, este es el rayo que crea él, y en ese rayo tiene en esta parte el cátodo, que tiene carga positiva. Entonces ve que todo lo que viene del ánodo se va a ver atraído por el cátodo, y después invertía las posiciones y veía que otra vez se reorganizaban y viajaban nuevamente a donde estaba la carga positiva. Entonces, por eso dijo que se incrustaban las cargas negativas en este elemento cuya masa era completamente positiva. Y este primer modelo fue aceptado por toda la comunidad científica y por mucho tiempo, hasta que aparece Rutherford y plantea este modelo en donde los electrones no están estáticos, sino que están circulando alrededor del núcleo y que forman una corteza. Entonces, esta forma iba a ir cambiando en distintos sentidos y formar distintas formas de elipses alrededor del núcleo. Obviamente, estas órbitas elípticas son imaginarias, sino que es lo que iría dibujando el electrón cuando circula alrededor del núcleo y después cambia de posición y forma otra órbita elíptica. Pero él sí dice que el núcleo tiene carga positiva, que el electrón tiene carga negativa, pero que este núcleo con carga positiva tiene una masa que va a ir cambiando en distintos elementos químicos, y al leer lo que estudió Chadwick, también llega a la misma conclusión de que el electrón que circula alrededor del átomo era mucho más pequeño, mucho más rápido, y que el núcleo atómico no solo tenía una carga positiva, sino que también tenía otra carga, que estaba en las mismas cantidades, pero que era una carga que no tenía carga eléctrica, no era ni positiva ni negativa, sino que era una carga neutra, pero que sí estaba dentro del núcleo al igual que el protón. Entonces, de a poquitito van surgiendo nuevas ideas en relación al átomo y a los diferentes modelos que va postulando cada científico. Después viene el modelo atómico de Bohr. Obviamente, todos los científicos estudian todas las otras propuestas y leen propuestas de otros científicos que todavía no dan a conocer sus descubrimientos. Y él dice que sí, los electrones van a girar alrededor del núcleo del átomo, pero él habla de que hay regiones específicas. Por lo tanto, si en el modelo de Rutherford yo no podía saber dónde iba a estar ubicado el electrón porque iba a cambiar de dirección y formar distintas órbitas elípticas, él dice con este modelo que sí se podría encontrar en una región específica este electrón que iba a circular en forma de órbitas, pero circulares alrededor del núcleo. Por lo tanto, era posible encontrar en una de esas órbitas al electrón. Y que cada una de esas órbitas, por ejemplo, la primera órbita iba a tener más energía que la segunda órbita que se dibujaba y que estaba más lejos del núcleo, y que habían átomos que incluso podían llegar a tener 3, 4, 5 órbitas alrededor. Y a medida que se alejaba del núcleo, iba a ir teniendo menos energía. Por lo tanto, cuando el electrón salta de una órbita inferior a una superior, libera energía, y cuando se devuelve y se acerca más al núcleo, empieza a ganar mucho más energía, empieza a absorber esa energía cuando va saltando. Y esos ellos le llamaron cuantos. ¿Por qué le llamaron cuantos? Porque se podía cuantificar el valor. Entonces decían que cuando un electrón saltaba de una órbita a otra, se decía que el electrón estaba excitado y por eso saltaba de una órbita a otra. Incluso a veces salta, y descubrieron que puede saltar y salirse de ese núcleo y ir al núcleo, o sea, a las cercanías del núcleo de otro elemento químico. Y ahí empezaron a ver que podían formar
enlaces químicos, pero es porque este electrón puede ir saltando de un nivel a otro. Entonces, ¿por qué le llamaron cuantos? Porque se podía cuantificar. Y eso significaba que cada vez que se movía el electrón iba a haber liberación de energía y que incluso cuando se liberaba energía se emitía una luz, un destello de luz. Entonces, aquí está el modelo atómico en donde dice que adentro hay un núcleo que tiene cargas positivas y cargas neutras en igual cantidad. Las órbitas van a formar niveles, por lo tanto puede ser nivel 1, nivel 2, nivel 3, y este es el átomo con el que se trabaja en la actualidad y que ese electrón puede ir saltando, pero también dijeron de que en la primera órbita solo pueden circular 2 electrones, que en la segunda órbita pueden circular hasta 8 electrones, en la tercera órbita pueden circular hasta 18 electrones. Y va a llegar un minuto en que ya no pueden circular más y si hay una órbita más lejana, empieza como a retroceder en números nuevamente hasta llegar a 2 y puede empezar a sumar y disminuir órbitas. Y también se descubrió que no solamente existen estas órbitas, sino que también hay otras órbitas que le van a dar volumen a este átomo. Por lo tanto, estas órbitas le dan el área que va a tener el átomo, o sea, qué área va a abarcar este átomo, y hay otras órbitas que se llaman subniveles atómicos que le van a dar el volumen a un átomo. Aquí está representado el átomo de hidrógeno que tiene un solo electrón y que este electrón puede ir saltando de un nivel a otro. Entonces, acá, ¿qué es lo nuevo según el modelo atómico de Bohr? Él dice que sí hay un núcleo, que ese núcleo tiene cargas positivas y tiene cargas neutras, llamadas neutrones, que hay órbitas circulares y que en esas órbitas está el electrón y que el electrón puede saltar de un nivel a otro porque estas órbitas le denominaron niveles y que también existen subniveles. Entonces, con los niveles yo puedo calcular el área y con los subniveles puedo calcular el volumen. Y que cuando va saltando de un nivel a otro, va liberando energía. Por lo tanto, se puede cuantificar cada nivel porque se puede saber cuánta energía está liberando cuando salta a una órbita más lejana o cuánta energía absorbe cuando se acerca al núcleo. Y este es el modelo atómico actual. Surge, ¿no es cierto?, de que tenemos una esfera que está rodeada de órbitas y estos orbitales tienen una forma de circular y ellos le denominaron orbital S cuando es uno solo y alcanzan hasta 2 electrones. Pero hay un orbital P que significa que pueden encontrarse hasta 6 electrones, un orbital D que pueden encontrarse hasta 10 electrones y un orbital Z que se pueden encontrar muchos más electrones. Y si uno mira, esto me da área, esto me está dando un pequeño volumen, está dando una figura con volumen y aquí tenemos ya una figura que está más compleja y tiene un verdadero volumen porque van a haber órbitas circulares y van a haber otras órbitas que van a circular de otra manera y que se les van a llamar subniveles. Y este es el modelo que se sabe hoy en día, pero cuando uno trabaja con modelos atómicos, usa el modelo de Bohr para poder explicar y decir cuántos electrones viajan en cada nivel, cuántos saltan, hasta cuántos pueden haber, y se hacen cálculos de masa atómica, de número atómico, porque esta ya sería más compleja de trabajar. Pero esta me está explicando que no solo hay niveles, sino que también hay subniveles, por lo tanto un átomo tiene volumen. Y estos estudios los hicieron diferentes investigadores. Está Heisenberg, está Schrödinger, se tomó el modelo de Bohr para llegar a estos orbitales, porque Bohr fue el que empezó a hablar de orbitales,
Entonces ellos tomaron el modelo de Bohr y lo fueron perfeccionando. Entonces, a medida que pasaron los años y con las diferentes tecnologías, se fueron describiendo distintas partes que tiene un átomo y cómo funciona un átomo. Incluso cuando Rutherford creó su modelo atómico, a partir de él ya se empezó a hablar de bomba atómica, porque ese átomo se podía romper y liberar toda la energía que existía en su interior. Entonces, ahí ya se decía de que el átomo no era indivisible, sino que el átomo sí se puede romper, y al romper libera toda esa energía que tiene en su interior. Y con estas investigaciones primero surgió el tema de la bomba atómica, después plantaciones nucleares, y ahora se usa, ¿no es cierto?, la energía que libera el núcleo atómico para poder generar energía eléctrica. Entonces se le han dado diferentes usos a este descubrimiento. Entonces, ¿qué tenemos con el modelo mecanocuántico, que es el modelo actual? Pero si se fijan, para poder explicarlo, estamos usando el modelo atómico de Bohr. Entonces, hay un núcleo atómico, ¿y qué encuentro en el núcleo? Protones y neutrones. Hay una corteza atómica que está formada por los orbitales y que en esos orbitales circulan los electrones, pero que hay una cantidad de electrones que puede circular por órbitas. Por lo tanto, ya no existe un modelo estacionario, sino que se sabe que el electrón puede saltar de un nivel a otro. Y por eso se llama mecano cuántico. Mecano porque se usaron fórmulas matemáticas para poder calcular el valor que tiene cada nivel de energía, y cuántico porque se puede cuantificar la cantidad de energía. Por eso se llama el modelo mecano cuántico. Y a partir de este modelo se descubrió que no solamente hay órbitas, sino que también hay suborbitales. Las órbitas me van a dar el área, los suborbitales me van a dar el volumen que va a tener ese átomo. Y que hay zonas que son más amplias como orbital, porque cada vez, ¿no es cierto?, que se aleja del núcleo, cada vez la órbita va a ser más grande, y el electrón yo lo puedo encontrar en cualquiera de esos orbitales. No sé si tienen alguna consulta hasta este minuto. Entonces, si uno quiere hablar de la utilidad de este descubrimiento, ¿qué podríamos decir? Chiquillos. Están muy calladitos, no sé si no me están escuchando o están escribiendo, porque me da la impresión. María Manuel dice para producir electricidad, hacer bombas. Entonces, cuando se empezó a descubrir, primero estaban hablando de qué estará hecha la materia, que esa fue la primera interrogante, y después con los distintos descubrimientos y descubrir este núcleo atómico, y que este núcleo atómico guarda mucha energía, se pudo descubrir con esa energía, ¿no es cierto?, primero hacer bombas atómicas, pero después se le ha dado otras utilidades, porque hoy en día hay plantas nucleares que te pueden abastecer de electricidad. Este tipo de energía no contamina, sí tiene altos riesgos, pero también se usan en medicina, y hay muchas maquinarias que se usan en medicina que funcionan con este tema de la energía atómica. O si puede, por ejemplo, cuando Rutherford creó su invento de rayos catódicos, en la actualidad se siguen usando los rayos catódicos porque se pueden usar estas placas en donde a ti te sacan la radiografía, y eso tiene que ver con radiaciones, con rayos que atraviesan tu cuerpo y que dejan plasmada la imagen en esta, bueno, en la actualidad, porque ahora cuando fui quedé plop porque yo estaba pidiendo mi radiografía, y resulta que ahora todo es digital, y ahora ya ni siquiera te entregan un CD, sino que todo lo mandan online a un doctor,
y el doctor te lo muestra y si quieres te lo mandan a tu correo electrónico. Así que ahora para todo tenemos que tener correo electrónico, porque así está de actualizada la maquinaria el día de hoy. Te están haciendo la radiografía, inmediatamente se le está enviando al doctor que te solicitó esa radiografía, pero ya no te entregan esas tremendas placas en donde tú veías y que después incluso uno las ponía en cloro, si tenías que hacer maquetas para usarlos de ventana. Ahora ya no existe eso. Y eso es mejor porque es menos basura plástica. Pero yo quedé plomo. No, podrían decir quizás hace cuánto tiempo que la profesora no se hacía chequeos, pero me llamó la atención porque hay hospitales que todavía tienen maquinarias antiguas, pero ir a una consulta médica y que en la consulta médica te tengan actualizada esta maquinaria, yo quedé para adentro. Y sobre todo acá en Limache, más plop todavía. Profe, una consulta, una duda. Entonces, la disyuntiva de los modelos que se han ido creando han sido siempre las órbitas, o sea, Claro. cómo funcionaban, entonces se han ido como desechando y eso siempre ha sido, o sea, era el tema como de principal a resolver para empezar a darle un uso, ¿no? Sí, sí. O sea, a medida que fueron descubriendo y fueron viendo de que la materia, al estar formada por átomos y que este átomo tiene energía, ya le fueron dando los diferentes usos. O sea, hay átomos que son mucho más poderosos que otros en cuanto a energía, sobre todo los que forman parte de los gases nobles, pero se le ha ido dando un uso. Entonces, en un principio era, ¿de qué está formada la materia? Partículas pequeñas. Y como no se dividían, se le llamó átomo. Pero de ahí no quedaron conformes con eso y vino, ¿no es cierto?, esta curiosidad científica en querer saber más. O sea, ¿será posible que no se siga dividiendo y esa partícula pequeña de qué está hecha? ¿Qué pasa si yo combino partículas pequeñas? Y así empezó. Pero estos avances no habrían existido si es que no avanza la tecnología, porque obviamente con la tecnología moderna se han ido descubriendo mucho más cosas. Y por eso yo digo, a lo mejor en el futuro, si siguen creando nuevas tecnologías, nos van a decir, ¿no es cierto?, que el átomo, porque ahora cuando uno hace esta clase hablamos hasta electrón y trabajamos con los electrones, pero están los quarks y están los leptones, que serían lo más pequeño ahora, y antes lo más pequeño eran estas 3 partículas subatómicas. Entonces ahora sabemos que hay quarks y leptones. Y en el futuro a lo mejor esos quarks y leptones se pueden seguir dividiendo y van a venir nuevas partículas con otros nombres y nos van a demostrar que el átomo a lo mejor sí se puede seguir dividiendo en partículas mucho más pequeñas aún, pero eso va a depender del avance de la tecnología. Pero primero era saber de qué está formada la materia. Llegaron a una partícula pequeña y le nombraron átomo. Y después, pero ese átomo, ¿qué tiene? Y ahí dijeron, el átomo principalmente tiene carga positiva y es una esfera en donde se le unen cargas negativas. Pero después no quedaron conformes con eso y vino Chadwick y dijo, pero en el núcleo no solamente hay carga positiva, también hay otra partícula, pero que no tiene carga y que se llama neutrón. Y ahora vamos a ver la utilidad de saber que existen neutrones. Y después, ¿no es cierto?, decir, el electrón no está estático, el electrón se mueve y ahí existen entonces orbitales. Entonces, al principio decían órbitas elípticas como los modelos de los primeros sistemas solares que también formularon los griegos. Y después dijeron, no, esto no es elíptico, es una órbita circular. Y de ahí ya siguen implementando, ¿no es cierto?, qué es lo que tiene un átomo hasta el día de hoy, que antes no hablaban de que tuviera un valor, pero ahora sí se dice que se puede cuantificar, porque no solamente estamos hablando de química, sino que aquí en todo esto está la química, está la física y está la matemática. Entonces tenemos 3 ciencias que están trabajando para poder entender qué es un átomo y cuando empecemos a trabajar más adelante y saquemos los cálculos y cuantifiquemos esta energía y poder descubrir, ¿no es cierto?, a través de diferentes fórmulas matemáticas, cómo llegar a ciertos valores. Ahora yo les decía, lo importante del neutrón
es que se descubrió que puedo tener átomos idénticos y esos se llaman isótopos y la diferencia va a estar entre uno y otro en la cantidad de neutrones que tenga dentro del núcleo. Y eso se les llaman isótopos. Y en la actualidad se sabe que esos isótopos son radiactivos y se utilizan para poder medir los años de los fósiles. Entonces, cada vez han ido descubriendo cosas distintas. Yo no sé si ustedes han escuchado y que antes no se hablaba, uno sabía que hay carbono, que todos los cuerpos tienen el elemento carbono. Está el carbono como CO2, está el carbono formando moléculas de glucosa, está el carbono formando parte de los lípidos, de todas las moléculas orgánicas. Y hoy en día se habla de la huella del carbono, cómo el carbono pasa desde la atmósfera como CO2 a una planta y de esa planta el carbono circula a los herbívoros, de los herbívoros va a los carnívoros, de los carnívoros puede ir a los omnívoros que van a comer carne y van a comer vegetales, y ahí uno empieza a estudiar lo que se llama la huella del carbono, y que son conceptos nuevos para explicar, ¿no es cierto?, de que el carbono pasa por todos los seres vivos y se devuelve nuevamente a la naturaleza. Entonces ahora se habla de este nuevo concepto, la huella del carbono. Es como lo que ha estado en boga como hace 3, 4 años. Y te hacen conferencias sobre la huella del carbono. Entonces, resumiendo, ¿qué tiene el átomo? El átomo tiene un núcleo en donde yo voy a encontrar protones y neutrones y tiene una corteza. Este es el modelo de Rutherford, ¿no es cierto?, que explicaba que estos electrones, y fue el primero el que dijo los electrones se mueven alrededor del átomo en distintas posiciones. Pero si uno toma el modelo atómico de Rutherford con el modelo atómico de Bohr, Bohr dijo circulares, pero cuando hablamos de suborbitales, los suborbitales tienen esta forma y le dan el volumen al átomo. ¿Se acuerdan cuando vimos el último modelo mecano-cuántico? Parte con un círculo y el último que nos muestran son en distintas posiciones estos. Entonces, combinaron estos modelos, por lo tanto, no estaba tan mal Rutherford cuando hablaba de estos orbitales elípticos. Lo único que no eran orbitales, eran suborbitales, ¿ya? Este entonces es el modelo que yo tengo que tener presente, el de Bohr, el de Rutherford, saber qué tiene el núcleo, qué hay en los orbitales, cuántos electrones pueden haber por orbital para poder uno trabajar, ¿no es cierto?, con estos primeros datos matemáticos. Entonces, en el núcleo, cuando te lo dibujan así, tú puedes ir contando cuántos protones, cuántos neutrones, cuáles son las partículas subatómicas, cuál es el símbolo de un protón, de un neutrón. No es no, pero no pude hacer el circulito arriba porque en el PPT no resulta elevarlo. Entonces ponerle elevado era como más complejo, pero es un N con un cerito arriba. El electrón con una línea que indica que es negativo. En la actualidad se saben las masas de las diferentes partículas subatómicas. Está en gramos, está en unidades químicas, está como carga, lo que determinó Coulomb a través de sus fórmulas matemáticas. Entonces aquí vemos distintos valores, pero al final ellos son el valor de la masa, pero en distintas unidades. Las cargas, que esta la determinó Coulomb, y que él dice que la carga es 0, está este otro tipo de carga en donde se aproxima el valor a más 1 y este a menos 1. Está la relación de la masa, que la aproximan también a 1. Si tú te fijas, el protón con el neutrón tienen casi la misma masa y la misma si es aproximada. En cambio, el electrón es mucho más pequeña su masa y la simbología para uno no escribir electrón o protón, sino que estos son los símbolos que se utilizan. Entonces, esto es en relación a las partículas subatómicas. Entonces, para llegar a estos valores se utilizan fórmulas matemáticas para poder llegar a esos valores.
actividad. Voy a mirarla ahora. Antes de hacer la actividad, bueno, ustedes ya vieron la pregunta esencial porque ustedes se adelantan. Entonces, la pregunta esencial sería resumiendo la materia en relación a la estructura del átomo, más completar este ejercicio con los valores, ¿no es cierto?, que uno puede trabajar en un átomo. Entonces, para poder responder estas preguntas, tenemos que revisar el contenido de la clase de hoy y mañana estaríamos haciendo este tipo de ejercicios para poder calcular a partir del número atómico y del número másico cuántos protones tiene, cuántos neutrones y cuántos electrones. Entonces hay distintas actividades para desarrollar para que usted pueda responder su pregunta esencial. Entonces nos devolvemos. En este tiempo que nos queda, y de acuerdo a lo que estuvimos hablando el día de hoy, de acuerdo con las características de los modelos atómicos, ¿crees que el conocimiento científico es estático? Fundamenta tu respuesta. Y la segunda pregunta, ¿qué aspectos relevantes del modelo atómico fueron cambiando a través del tiempo? Descríbelos. Entonces, es como resumir lo que dijimos el día de hoy. ¿Ustedes creen que el conocimiento científico es estático? Sí, no, ¿por qué? Si dices sí, ¿por qué? Si dices no, ¿por qué? Bueno, Emanuel dice, no, aumenta continuamente, tiempo más lentamente y actualmente mucho más rápido. ¿Ya? ¿Alguien más? No es, yo creo, o sea, mi opinión es que no es estático el conocimiento científico, ya que todo es un aporte, ya sea que se equivoquen o no, pero ayuda para ir avanzando en armar una estructura de lo que se está buscando o investigando. ¿Están todos de acuerdo que no es estático? Emanuel agrega no porque se van descubriendo más cosas. ¿Y qué ayudó a que se descubran más cosas? ¿Por qué podemos decir de que el conocimiento científico no es estático? ¿Qué ayudó para que no fuera estático? Yo creo que fueron experimentando los modelos y los analizándolos, comparando, creando uno y comparándolo con el anterior. ¿Ya? ¿Y qué más podría ayudarnos para que el conocimiento científico no sea estático? ¿Tienen alguna idea? Emanuel dice avances tecnológicos. Los avances tecnológicos, porque si usted se fija, en el año 400 antes de Cristo ya empezó a surgir esta curiosidad por la conformación de la materia. Y en el 1700, cuando Dalton empieza a hablar también de la materia, toma las mismas ideas de Leucipo y Demócrito. ¿Por qué hasta ahí sigue siendo estático el conocimiento? En algunos aspectos, porque Dalton no contaba con los avances tecnológicos que hay en la actualidad. Entonces, claro, él toma las mismas ideas, llega a las mismas conclusiones que 400 años atrás antes de Cristo, y solo habla de la combinación de estos átomos que pueden hacer o qué pasa si los átomos son distintos. Pero demostrar algo en relación al átomo no pudo demostrar nada y él llega a la conclusión que sigue siendo indivisible, que sigue siendo invisible, que sigue siendo indestructible, porque él no contaba con la tecnología. Y si se fijan, desde el 1700 al 1800 pasaron 100 años más. Y en estos 100 años hubo un avance en la tecnología. Y ahí pueden empezar a comprobar ciertas cosas que ellos piensan, ¿ya? Entonces, el conocimiento científico ha ido avanzando mucho y cada vez más rápido por todo este avance tecnológico también.
Yo no sé si ustedes vieron la película de la persona que descubrió la radioactividad, que la pasaron por Netflix. Y esta mujer, sin saber, cuando descubrió la radioactividad, y ella lo encontró maravilloso porque trabajó con unas piedras como carbón que empezó a romper, a hacer experimentos, hasta que en uno de esos experimentos hubo un destello de luz. Y ella ese destello de luz junto a su esposo, ella quedó tan maravillada que guardó ese destello de luz, esas partículas que parecían luciérnagas, incluso dormía con ellas. Y el primero que falleció de cáncer por esta radioactividad fue el esposo. Y a los años después falleció ella. Y ellos no sabían qué provocaba la radioactividad, pero sí su investigación fue usada para el tratamiento del cáncer. Y después ella entendió que esa radioactividad le hacía daño y ella dormía todas las noches con este frasquito con radioactividad. Entonces, ahí si tú te fijas es cuando recién se está explorando y se están descubriendo nuevas cosas, pero no sabían las consecuencias. Y fue un trabajo que nadie creía que lo podría hacer, demoró muchos años. En las universidades en aquella época no la querían recibir como científica tampoco. Y el esposo, porque ella llevó el apellido del esposo, pudo darse a conocer en esta comunidad científica, incluso cuando ella lo descubrió, ni siquiera ella pudo dar a conocer a la comunidad científica su descubrimiento, fue el esposo, porque él sí podía hablar frente a los otros científicos. Y ella después enviudó y siguió descubriendo nuevas radioactividades o los efectos de la radioactividad, y recién pudo ir ella y ser reconocida como ella la que descubrió todo esto. Y tú miras la película y ella molía con un mortero, hacía reacciones químicas, pero no tenía mucha tecnología en aquel entonces. Y Ahí Emanuel, profe, dice que se llama sí, Marie Curie. Ella incluso no es francesa, viene de otro país y también la tratan de echar de Francia. No la querían, porque ella es polaca. Y tomó el apellido del esposo, bueno, porque se casó con Curie. Y gracias a él tiene el nombre la radioactividad, pero con el nombre de ella, como mujer soltera, no le dieron muchos votos. Eso pasó con Madame Curie, pero tomó el apellido del esposo. Así eran antes. Entonces, profe, tomando lo que está comentando ahora, se podría decir que los avances tecnológicos y la experimentación son los que ayudan a que el conocimiento científico no sea estático. Sí, ambas cosas. Primero, la curiosidad del científico, porque si no hay una curiosidad científica y el tesón, el de seguir investigando, aunque de repente te falle, porque a ella le costó mucho llegar a ese destello de luz que era radioactividad. Estuvo muchos años, pero siguió probando y siguió insistiendo porque ella estaba segura de lo que creía. Pero si no tenemos ese tesón o esa curiosidad, ni por más tecnología que tengamos, no podemos descubrir mucho. Felizmente hay muchas mentes científicas y yo creo que en ustedes también hay muchas mentes científicas, porque yo veo las habilidades que tienen algunos de ustedes y los veo por el área de las ciencias, porque tienen esa curiosidad de querer saber más, ¿ya? Y eso es lo que necesita un científico, esa curiosidad.